Ese es el asunto, Adrian. Nada nunca termina. Con esa frase, el Doctor Manhattan zanjaba sus asuntos en la Tierra tras su conversación con Ozymandias y dejaba nuestra galaxia por una menos complicada. Pero lo que sí parecía terminar era Watchmen, una de las obras maestras del cómic, escrita por el mago inglés Alan Moore y dibujada por Dave Gibbons. Publicada por DC Comics entre 1986 y 1987, tuvieron que pasar 25 años hasta que las palabras de Manhattan hicieran eco en la editorial y Dan Didio, infame jefe de DC por aquel entonces, y los suyos decidieran sacar una precuela de Watchmen llamada simplemente Before Watchmen. Allí se contarían las historias previas de los Minutemen y los propios Watchmen. Eran tiempos más sencillos hasta que en 2016 DC decidió que el multiverso DC debía encontrarse con la dimensión de los personajes de Watchmen, lo cual dio a luz a 3 nuevas obras: DC Rebirth, The Button y Doomsday Clock. Y eso no fue lo único. En 2019, el co-creador de Lost y The Leftovers, Damon Lindelof, decidió crear una secuela del mítico cómic en formato de miniserie de televisión para HBO, llamada también Watchmen. Ya entrada en la década del 2020, tenemos hasta ahora el último spin-off de Watchmen, Rorschach, de Tom King y el fantástico dibujante español Jorge Fornés. En fin, ¿a qué voy con todo esto? Que quiero realizar durante el mes de agosto un homenaje a uno de mis cómics favoritos y posiblemente el mejor cómic de superhéroes jamás escrito. Para esto no nos centraremos en la obra principal de Alan Moore, sino en los spin-offs de Tom King, Darwyn Cooke y Damon Lindelof que acabamos de mencionar. Así que sean bienvenidos al mes Watchmen de Big Mirko Comics. La serie de cómics Before Watchmen contó con nombres tan importantes como Joe Michael Straczynski, los Kubert, Len Wein, Eduardo Rizzo o Adam Hughes. Se presentó como la gran propuesta editorial de DC para 2012, pero fue, sin embargo, un fracaso absoluto. Las miniseries de Doctor Manhattan, Ozymandias, Rorschach o El Comediante no sumaban ni aportaban nada a la historia troncal contada 25 años antes. Sin embargo, la excepción a la regla fue el cómic Minutemen, escrito y dibujado enteramente por Darwyn Cooke. Este cómic trataba sobre la primera generación de héroes enmascarados previos a los Watchmen, los Minutemen. Los personajes que eran telón de fondo en la historia que acontecía en 1985 en la ficción eran ahora los protagonistas en primera persona. El autor de la obra fue el tristemente ya fallecido Darwyn Cooke, autor de la que muchos consideran la anti-Watchmen, DC La Nueva Frontera y Batman Ego, cómic inspiración para The Batman de Matt Reeves. Con un trazo muy sencillo, Cooke contaba historias sumamente complejas y adultas, sin olvidarse jamás de la luz al final del túnel que representan los cómics de superhéroes. Como sabemos, los primeros capítulos de Watchmen tienen un anexo con partes del libro de Hollis Mason, El primer búho nocturno, titulado Bajo la capucha. Este libro es el eje sobre el cual gira la miniserie de 6 números de Cooke. Gracias a Cooke vemos, por ejemplo, el surgimiento del primer héroe enmascarado, Justicia encapuchada, la relación de Hollis Mason con Silhouette y la relación de la misma Silhouette con la otra miembro femenina del grupo, Espectro de Seda 1.
También tenemos la exploración a la vida de Byron Lewis, el hombre polilla, y cómo su trabajo de superhéroe lo llevó al alcoholismo y a la drogadicción. Con respecto a la mencionada Espectro de Seda, vemos cómo ella toma la labor de ser superheroína como una especie de modelaje y cómo su futuro esposo y manager de los Minutemen, Larry, arreglan atracos a bancos para que Sally pueda lucirse. El punto era que Espectro de Seda se destacara y apareciera en los medios de comunicación de la época. Paralelamente a la historia de Sally tenemos a la de Silueta, Ursula Zahn, una verdadera heroína que trataba de desarmar redes de tráfico infantil en la ciudad de Nueva York allá por los 40. Ella es la otra cara de la moneda de Sally, ya que verdaderamente salva gente y al contrario que Espectro de Seda, ella deja su vida privada y su sexualidad ocultas del público. Es gracias a Cook que tenemos una mayor exploración de este personaje, despreciada a su vez por el ultra religioso Dollar Bill y la banal Espectro de Seda. Tras el asesinato de Úrsula y su pareja a manos del liquidador, Hollis y Sally se sintieron que le habían dado la espalda a una amiga y compañera, desde el hecho ya de sacarla del grupo cuando se supo la verdadera orientación social de Silueta, lo cual es algo aún más injusto tomando en cuenta la también relación homosexual entre Justicia Encapuchada y el Capitán Metrópolis, de la cual nadie dijo nada. Es Sally quien encuentra y asesina al liquidador para darle justicia a Úrsula. Además de estas historias que expandían lo contado en Watchmen, Cook se tomó la tarea de crear nuevas líneas argumentales, tales como la primera misión de los Minutemen como grupo a cargo del liderazgo del Capitán Metrópolis para asaltar una fábrica de armas ilegal. Pero, sin embargo, la información que había recibido Metrópolis era falsa. Lo que en realidad fabricaba esa central eran fuegos artificiales chinos. Ante esto, Metrópolis extorsionó a los chinos y le vendió al público la idea de que los Minutemen habían desbaratado una fábrica ilegal peligrosa para la población de Nueva York. A ver, lo que nos da a entender Cook es que, al igual que lo que pasaba en los primeros tiempos con Espectro de Seda y los medios de comunicación, al principio los Minutemen eran más que nada una fachada, una moda. No sería hasta después que las intenciones y el accionar realmente heroico se unirían y pondrían en marcha el grupo de héroes enmascarados. El ejemplo de ello fue la última misión del grupo, en la que desbarataron a unos terroristas japoneses que querían hacer explotar una bomba atómica en Nueva York en venganza de los hechos de Hiroshima y Nagasaki. Fue la última y más valiente aventura del grupo que derivó, sin embargo, en su separación. Fue el espejo inverso de su primera misión en la fábrica de fuegos artificiales chinos. Allí no hicieron nada y se llevaron la gloria, mientras que en este caso salvaron incontables vidas y lo que tuvieron a cambio fue su retiro forzado. La miniserie de Cook termina con Hollis Mason fundando su taller de reparación de autos, aceptando cierta censura de su libro por amenaza del comediante y la opinión de Hollis acerca de las nuevas oleadas de héroes que venían. Por ejemplo, el intelectualmente superior Ozymandias, un joven, cito, lo suficientemente tonto para seguir el legado del búho nocturno, y el superhéroe que lo cambiaría todo, el Doctor Manhattan. El cómic termina con la visita del comediante Hollis y con el derrumbe de los viejos valores morales de los Minutemen. Ya no hay verdad, sino verdades. En la era del Doctor Manhattan y el comediante, nada es blanco o negro. Estamos, hoy y para siempre, en un mundo de grises, en el mundo de los Watchmen.
hasta aquí la primera parte del especial de 4 episodios en un mes sobre el legado del probablemente mejor cómic de superhéroes de la historia. Seguiremos con la incorporación del universo de Watchmen al multiverso DC, de la mano de Tom King y del probablemente mejor trabajo de Geoff Johns y Gary Frank hasta la fecha, Doomsday Clock. Bueno gente, si les gustó el video, por favor denle un like arriba, compártanlo y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio de este genial mes Watchmen.